Hola, vamos a continuar con graficación. Sin embargo, en esta ocasión vamos a irnos un poquito más rápido y vamos a ver una factorización un poquito distinta, pero que no debe ser complicado. Entonces aquí recuerda el detalle es hacer la gráfica de esta función. Entonces lo primero que debo de hacer es sacar los puntos críticos. Lo que debo de hacer entonces es sacar la derivada. Entonces, la derivada de esta función, la pongo con el apóstrofe, es derivada de x cúbica sobre 3 es 3x cuadrada sobre 3 menos 9 y listo. Menos 9, la derivada de menos 2 es 0, entonces ya está. Pero observa que aquí se cancela esto, o sea que en realidad la derivada de la función es igual a x cuadrada menos 9. Para encontrar los puntos críticos, esa función, esa derivada, la igualo a 0. Y entonces ahora, ¿cuál es la factorización de esto? Exacto, es x más 3 es una diferencia de cuadrados por x menos 3. De hecho, aquí esto le voy a poner unido por x menos 3 igual a 0. Lo que esto quiere decir es que los puntos críticos son 2. Los puntos críticos son x igual a menos 3 y x igual a 3, que son justamente los correspondientes a esto. Ahora que ya tenemos los puntos críticos, debemos evaluar los puntos en la función. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner f de el primer punto crítico es menos 3. De hecho, no importa el orden. F de menos 3. Entonces, ¿a qué sería igual a f de menos 3? Bueno, entonces en esta ocasión, f de menos 3 es simplemente sustituir en esta parte de acá. Entonces vamos a poner menos 3 al cubo sobre 3 menos 9 que multiplica a menos 3 y todo esto menos 2. Entonces ahora simplemente debemos hacer estas operaciones y resulta ser que f de menos 3 es igual a 16, haciendo cuentitas. Listo. Entonces ahora quiere decir que el primer punto tiene coordenadas menos 3, 16. Este es mi primer punto crítico, o sea, es el candidato a ser máximo mínimo. Hacemos lo mismo con f de 3, es decir, que es este punto crítico de acá. F de 3 es igual, bueno, aquí debemos de hacer la misma sustitución. 3 al cubo sobre 3 menos 9, ahora por 3, menos 2, y resulta ser que f de 3, haciendo las cuentitas, es igual a menos 11. Entonces ahora el segundo punto es 3, menos 11. Listo. Ya que tenemos este punto, lo único que debemos de hacer es graficar a estos, ¿no? Primero vamos con este de aquí. El primer punto es de coordenadas menos 3,16. Primero en el eje de las X nos vamos 3 unidades a la izquierda y luego subimos 16 unidades. Entonces el primer punto estaría aproximadamente aquí. Este es el primer punto, este de acá. Y ahora el otro sería de coordenadas 3, menos 11. Entonces primero nos vamos 3 a la derecha y luego bajamos 11 unidades. Entonces es aproximadamente aquí. De nueva cuenta, este es el punto correspondiente a este. Estos son los candidatos a ser máximos o mínimos. Entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer? Ya que tenemos esto de aquí, ahora vamos a sacar la derivada, la segunda derivada. Es decir, esto de acá. Vamos a ver cuál es la derivada de x cuadrada menos 9. ¿Recuerda la función? Entonces, f' de x es igual a, ¿cuál es la derivada de x cuadrada menos 9? La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de menos 9 es 0. Entonces ya está. Recuerda que ahora lo que debemos de hacer es evaluar los puntos críticos. Es decir, f' de quién? Primero del menos 3. Insisto, el orden no es importante, puedes iniciar con el otro. Entonces esto es igual a 2 y en lugar de x vamos a poner menos 3. Observa que esto es igual a menos 6. Menos 6 naturalmente es menor que 0.
Y esto, el primer criterio, bueno, el segundo criterio, mejor dicho, ya estamos aquí, quiere decir que esto es un máximo. Y de hecho también quiere decir que es cóncava hacia abajo. Ahora vamos con el otro. Es decir, fb', pero en 3. Esto es igual a 2 que multiplica al 3. Y esto es igual a 6. Esto es mayor a 0. Esto implica que esto es un mínimo. Y en particular es cóncava hacia arriba. Muy bien. Por último, lo que debemos hacer es sacar la inflexión. ¿Cómo le hago para sacar la inflexión? Esta función que tengo acá la voy a igualar a 0. Es decir, 2x igual a 0. Entonces aquí me estorba el 2, o sea que x es igual a 0 entre 2. Es decir, x es igual a 0. 0 entre 2 es 0. Lo que quiere decir esto es que la inflexión se encuentra justo cuando la x vale 0, o sea, sobre el mismo eje y. Y listo, para hacer la gráfica, lo único que debemos hacer, recuerda que este punto de acá es un máximo y este punto de acá es un mínimo. Entonces, también recuerda que acá es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba. Lo que esto quiere decir es que si nosotros, no sé, vamos a ver, esto va a quedar un poquito chueco, pero lo hacemos de esta manera. La función ahora sí, como quedaría la gráfica, sería algo aproximadamente así. Acá es cóncava hacia abajo, entonces es así. Luego pasa a ser cóncava hacia arriba, entonces ahora está por debajo de esa línea roja. Y bueno, va más o menos así. Como este es un máximo, entonces acá va a ir disminuyendo. Y esta sería la gráfica. Entonces así de simple. Por último, por favor, haz la gráfica de estas dos funciones y con esto sería todo. Hasta luego.